El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Esa verdad que está plasmada en el texto sagrado por inspiración del Espíritu, cualquiera de los dos tipos de inspiración, teuneuto, ferómeno, dos términos que se utilizaron en griego para hablar de los dos tipos de inspiración, y que está plasmado en el texto sagrado en revelación, y lo que hace falta es la iluminación, que se tenga un conocimiento, un entendimiento de las verdades del reino, de eso que está revelado, plasmado en el texto sagrado y que se dio por inspiración. A Dios gracias que me escogió desde el vientre de mi madre. Antes no me había engendrado mi padre, ni me había concebido mi madre cuando él me escogió para ser maestro de las naciones. Yo no esperaba esta bendición. Hoy le decía a mi esposa que pude haber surgido en el mundo artístico. Vengo de una familia de músicos y me pongo a escuchar cantar a muchos intérpretes de la canción, entre ellos el Puma José Luis Rodríguez, que es mi amigo personal, hemos compartido, hemos hablado, y una de las cosas que decía es que si usted se hubiese dedicado a la música, usted hubiese llegado muy lejos. Pero Dios me escogió, y le doy gracias a Dios, que me escogió para el más grande de los llamados. El más grande de los llamados, que es la enseñanza bíblica. Ser lleno del Espíritu, dirigido por el Espíritu eterno, ese Espíritu que creó, que formó, que ejecutó la palabra de Dios y que hizo la creación desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico. Ese espíritu que mora en mí es el que se encarga de darme la iluminación, el entendimiento de lo que está plasmado en revelación, para presentarlo a su pueblo, a la iglesia, a un mundo que lo necesita para formar el carácter, para que Dios pueda cumplir su propósito en aquellos que son llamados. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite el maestro José Briceño para un mundo. Estamos pasando frontera, internacionalmente estamos llegando muy lejos. Gracias al Señor estamos llenando. Dios está alcanzando su objetivo de llenar la tierra con su palabra. Estoy tocando, desarrollando, es un tópico que por esta vez es un tema, un tópico de un tema que tengo por internet, llamado conflicto entre dos reinos. Pero entre ese tema hay un tópico el cual se ha convertido en un tema que se llama Conociendo nuestro arsenal. Cristo muere, resucita, 40 días está con nosotros, con sus discípulos, con la iglesia de los primeros cristianos, les da una comisión y no nos deja inermes, sino que le entrega armas. Verdades, les dice grandes verdades que son trascendentales, que no solamente se quedaron para aquellos tiempos, sino que también son para nosotros. Y estamos presentando las armas que se nos dieron para ejecutarlas, para estar a la defensa, a la ofensiva y a la defensiva, en contra de los poderes de las tinieblas, de las circunstancias negativas que un mundo nos presenta, y poder ver así la manifestación del poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la fuerza, el dunamis de Dios,
la dinamita de Dios que está en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo, desatar los tres tipos de poderes, que es el Karatos, el Iskos y la Energia, que son tres poderes que están en el Espíritu, el Dunamos de Dios, y que esos tres poderes se desatan por la exousia, ejecutando las armas como debe ser. Por eso es importante conocer cada una de ellas. Esto no es cuestión de ponerse a repetir y vamos a vestirnos con la armadura de Dios y el casco, y el casco, y el casco, casco, coraza, 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 espada, 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 espada. Así conseguí yo una Ike profeta, ya dice que es profeta. Cayendo en estas estupideces, positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana, poder trascendental, que eso es sucio, eso es eudismo dentro de la iglesia, eso no va a ninguna parte. Y que para ella eso significa vestirse. Bueno, ya dimos la etimología del término vestirse. Los que no me han seguido vayan al primer capítulo, al primer mensaje. Y ahí doy la etimología, el significado, el verdadero significado de lo que es vestirse con la armadura de Dios. Quedamos dimos ya el arma de la justicia, la coraza de justicia. Dimos razones el por qué la iglesia, el 90% están desprovistos de esta arma. Y mire, tan desprovisto no conocen lo que sucedió en la cruz del Calvario, los incidentes, lo que es la redención, la remisión y la propiciación, que entre lo que es la redención tenemos los cuatro tipos de redención: agoraxo, desagoraxo, lutro y apolutrosis. Eso muy poco lo conocen. Lo que es remisión, que es quitar de para mover, para poner en, que es quitar para trasladar, quitar el pecado de nosotros y colocarlo en Jesús, y quitar de Jesús la justicia y colocarla en nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un hijo de Dios que no conozca esto como soldado está perdido, está totalmente desprovisto de lo que es justicia. Por eso es que cuando comete un pecado, porque es cuando usted analiza lo improductivo que es la vida de un creyente que no conoce la justicia de Dios, y que la improductividad que equivale a estar desprovisto de la coraza de justicia, porque cuando usted no es productivo en la justicia divina, usted se apropia de ella por la fe, la vive, la camina, la actúa, la hace una verdad, la hace un estilo de vida en usted, pues usted está totalmente es improductivo, y esa improductividad equivale a estar desprovisto de la coraza de justicia. Entonces, si nosotros analizamos, repito, lo improductivo que es la vida de un creyente que no conoce la justicia de Dios, y que cuya improductividad equivale a estar desprovisto de la coraza de justicia, número uno, cuando comete un pecado se siente desprovisto o desproporcionado del amor y el cuidado de Dios. Una de las cosas que usted debe conocer es que debemos entender que aun cuando caigamos en el pecado más horrendo y más degradante, más bajo y más sucio, Dios nos ama igual. Oído, nos ama igual. O sea que el amor de Dios es incondicional. No hay nada que nosotros podamos hacer a favor o en contra de su amor. Es decir, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más, y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Desde el punto de vista, no hay nada que tú puedas hacer desde el punto de vista negativo en relación al pecado para que Dios te ame menos. Hagas lo que hagas, Él te ama igual. Así. El amor de Dios no es condicional, es el ágape, el amor incondicional. Debes conocer que cuando comete un pecado, un creyente que no conoce lo que es la fuerza y el poder de la justicia, como arma, está desprovisto en esta armadura, cuando comete un pecado se siente indigno del perdón de Dios. Ahora, debemos conocer, yo solo dije a usted, que si caemos 1000 veces en el mismo o diferentes pecados, Dios siempre estará dispuesto a perdonarnos. Si acudimos con sinceridad a Él, pedimos perdón, Él nos va a perdonar. Nunca hay una segunda oportunidad. Métase esto en el espíritu.
Nunca hay una segunda oportunidad delante de Dios para pedir perdón por un pecado, por los pecados cometidos. Siempre que acudamos a Dios a pedir perdón por un pecado cometido, aunque reincidamos en él, para Él es la primera vez que hemos pecado. De las otras, Él no se acuerda por causa del perdón. Dios no acumula pecados. Oído, Dios no acumula pecados. Si nosotros vamos a Mateos, el capítulo 18, verso 22, tenemos una gran enseñanza acerca de lo que estoy expresando. Dios es un Dios que no acumula pecado. Él no te va a decir, te voy a dar la última oportunidad. Nunca lo va a hacer, nunca te lo va a decir. Mire, escucha esta verdad que le voy a presentar. Las reglas rabínicas llamadas Talmud de Babilonia, alegaba que nadie debía pedir perdón a su prójimo más de 3 veces. Estamos hablando del Talmud de Babilonia. Esas reglas rabínicas alegaban que nadie debía pedir perdón a su prójimo más de 3 veces. Pedro, el apóstol Pedro, conociendo estas leyes, quiso ser generoso al surgirle a Jesús hasta 7 veces. Su promesa es que Jesús, y su gran sorpresa, es que Jesús le elevó el 70 a las 7, usando una hipérbole, refiriéndose a un perdón ilimitado. O sea que Jesús, yo solo dije en el mensaje pasado, no es el referee que está esperando que tú caigas en el cuadrilátero de un golpe certero que te dio el pecado o las circunstancias de la vida, sea por A o por B. Él no está esperando que caigas a la lona y para contarte hasta 10 eliminarte, execrarte, apartarte, desecharte. Él no lo va a hacer. Él no te va a contar hasta 10, Él te cuenta 70 a las 7. Y su conteo nunca terminará. Él está esperando que tú entiendas el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Que tú entiendas que eres su hijo, que sigue siendo hijo, que no dejas de ser hijo porque caiga, que sigue siendo la justicia de Dios, que sigue siendo tan justo como es su Padre, como es Él y como es el Espíritu Santo, que el mismo nivel de justicia que tiene su Padre, que tiene Él y que tiene el Espíritu Santo es el mismo nivel de justicia que está en tu espíritu, que Dios te ve tan justo como lo ve a Él y como ve al Espíritu Santo. Estoy esperando que tú entiendas esa verdad, extiendas tu mano como Pedro la extendió cuando se estaba hundiendo sobre las aguas, que Jesús tomó su mano y lo levantó y lo sacó. Y llegaron caminando a la barca, porque olvídense que Jesús cargó a Pedro hasta la barca. Caminaron hasta la barca, porque cuando tú acudes a Jesús, Él te va a levantar para que camines, para que sigas adelante. Entonces, en esto podemos ver el carácter de Dios en cuanto al perdón. Dios nunca se cansa de perdonarnos. Su perdón es ilimitado. Mire, a Dios no le sorprende. Métase esto en su espíritu. Métase esto en su espíritu, que estos son verdades del reino que te deben llevar a ser libre, no a vivir el libertinaje. Te deben llevar a seguir luchando con el pecado en el cual estás residiendo, no rendirte, sino levantarte y seguir luchando hasta que llegue el momento que venzas ese pecado para seguir luchando por otros. Yo no te estoy diciendo esto como un libertinaje, como una facilidad, para que tú entiendas estas verdades. Y bueno, si esto es así de la pepa, ese no es el mensaje del maestro Briceño. Oiga esto, a Dios no le sorprende ni es una traición el pecado que tú cometas o que yo cometa. A Dios no lo traiciona a nadie. Traición es cuando tú haces algo a mis espaldas y yo no me estoy dando cuenta y después con el tiempo me doy cuenta de lo que me hiciste. Eso lo veo como una traición. A Dios nadie lo agarra desapercibido. Él conoce todas las cosas, Él sabe todas las cosas. Él sabía que tú ibas a pecar. Por esta causa nos dio recursos en contra del pecado. Si usted analiza bien las cartas de Primera de Juan, el capítulo 1, verso 7 dice: Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo tipo de pecado.
Pero en Primera de Juan, el capítulo 2, verso 1 dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cristo murió y pagó un precio por los pecados que cometiste ayer, por los pecados que cometes hoy y por los pecados que vas a cometer mañana. Nunca métete eso en tu espíritu. Nunca te canses de pedir perdón por los pecados que cometas. Que Dios no se cansa de perdonarte. Cabe destacar que esta es una de las razones por las cuales nos cuesta amar y perdonar, porque no conocemos la fuerza y lo extenso que es el amor y el perdón de Dios. Mire, a continuación voy a dar características de un hombre de Dios que conoce la fuerza que tiene el amor y el perdón de Dios. Fácilmente, óigame, este es mi caso, y lo digo con mucha humildad. Fácilmente perdono porque fácilmente Dios me perdona. Soy recíproco en eso, o sea, da de gracia porque de gracia recibiste. Fácilmente perdono porque fácilmente Dios me perdona. Si yo sé hasta dónde llega el perdón de Dios, sé hasta dónde puedo perdonar. Por esta causa no vivo condenando ni condeno a nadie, porque Dios no me condena y nunca lo hará. El problema es que cuando cometemos un pecado, como no conocemos la fuerza y el poder de la justicia, pues nos dejamos condenar por el diablo o nosotros vivimos condenados internamente. Tenemos una condenación interna, un problema con el alma que no conocemos la fuerza y el perdón de Dios. Mire, amo cuando cometen y dicen contra mí las peores ofensas, porque Dios me ama cuando cometo contra él el peor de los pecados. Entonces, una de las cosas que me permite llevar una vida equilibrada es que siempre me pregunto cuando voy a decir o hacer algo, ¿qué haría Jesús si tuviera en mi lugar? Y al tener respuesta, hago lo que él hubiese hecho. ¿Qué haría Jesús? Lo otro que usted tiene que entender es que cuando residen en el pecado, una persona que, estamos hablando de un hijo de Dios que no conoce la fuerza y el poder de la justicia, cuando reinciden en el pecado o en un tipo de pecado, caen en un complejo de inferioridad, autodepreciación y baja estima hasta llegar al abandono, resignarse y entregarse al pecado. O sea, eso pasó con José Briceño, siendo un adolescente. No era casado, no tenía ministerio, me sumergí en un pecado, en el pecado de la pornografía, tuve problemas graves con eso, tuve 6 años sumergido en eso. Y por muchas razones no salí de allí porque ya tenía pena con Dios, ya me sentía desprovisto del amor de Dios, desprovisto de su perdón. Como reincidía mucho en ese pecado, caí en un complejo de inferioridad, de autodepreciación y de baja estima. Me abandoné a ese pecado, me resigné a entregarme a ese pecado. Más cuando iba a ministerios a confesarle lo que sea que me ponían en disciplina, confesaban el pecado a la congregación, me acababan de destruir, de acabar, porque eran hombres que no conocían la fuerza y el poder de la justicia. Entonces, una de las causas por las cuales nunca dejo de luchar en contra del pecado, nunca, independiente de las veces que haya caído, es que estoy consciente de que aunque caigamos en el pecado más bajo, más horrendo o más degradante a causa de ese pecado, dejaré de ser santo, pero no dejaré de ser justo. El pecado afecta mi santidad, pero no mi justicia. Yo sigo siendo hijo de Dios y sigo siendo tan justo como lo es Jesús, como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo. Así de sencillo. Eso es lo que enseña la Biblia, esa es la fuerza de la justicia. Entonces, el no conocer estas verdades nos va a mantener sumergido en condenación. Mire, yo tuve que tratar un caso en Colombia, en una actividad que tuve, de una mujer que se tiró a la cama a morirse cristiana porque su pastor le dijo que había blasfemado contra el Espíritu Santo y que ese pecado no tenía perdón. Ese en vez de ser un ministro de gracia, es un desgraciado como ministro.
Una persona que no conoce lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no sabe qué quiso Jesús decir cuando habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, con quién Jesús estaba hablando, quiénes son los receptores, porque el emisor es Jesús, la comunicación, la causa de la comunicación. Eso no toman en cuenta, eso no más que leen Biblia y punto. Pero no hacen un estudio exegético, preciso, conciso, detallado del pasaje. Y cuando Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no existía la iglesia, no habían evangélicos todavía, nadie había nacido de nuevo. O sea que la iglesia, un hijo de Dios, no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Es un tema que tengo yo en el estudio de neumatología en YouTube, o ponga en YouTube la blasfemia contra el Espíritu Santo, maestro José Briceño. Hay un estudio que doy acerca de lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Bueno, como el pastor le dijo que ella estaba condenada, que no tenía perdón, porque ella blasfemó contra el Espíritu, pues se echó a morir. Así, ¿qué voy a hacer yo a la iglesia? ¿Para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a buscar a Dios si Dios no me va a perdonar? Porque ya blasfemé. ¿Por qué? Porque eso se lo dijo su pastor, un hombre que en vez de ser un ministro de gracia es un desgraciado como ministro porque no estudia las escrituras. Así de sencillo. Yo no sé cómo pastorean sin conocer las verdades del reino. Pero ese es el montón de gente que tenemos en los púlpitos y que pastoreando, porque no se puede pastorear si no se conoce las verdades del reino eterno. Si no se conoce la iluminación del contenido bíblico, señores, nosotros no podemos ejercer un pastorado porque el arma que tenemos para pastorear es la palabra. Así es sencillo. Bueno, vamos a ver lo que es el apresto como calzado. Vamos a ver esto. Presten muchísima atención, porque en esta armadura o este armamento, yo podría decir que la iglesia tiene un 90% totalmente descalza. Un 90% está descalza. Ya lo voy a decir el porqué y preste atención, que el maestro Briceño no está jugando el ministerio. Yo sé lo que te estoy hablando. Yo sé el mensaje que te estoy presentando. Sé las verdades del reino. Sí, deseara que esto pudiese llegar a todo el mundo, a todos los creyentes y a diferentes idiomas. Pido a Dios y al Espíritu Santo que esto llegue. Presta atención. Lo primero que tenemos que entender que el vestirse con el calzado no se aplica a la paz ni al evangelio en sí, como muchos lo han entendido, lo han empleado y lo han presentado en sus mensajes. ¿Ve? La Biblia dice calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Ve? El calzado es el evangelio de la paz. No. El calzado ni es el evangelio ni es la paz. Presta atención. El calzado ni es el evangelio ni es la paz. Aquí en el pasaje la gente ha creído que es el evangelio, que es la paz, y esa es la aplicación que le han dado, lo que han enseñado, lo que han expresado, lo que han dicho en los púlpitos, en su liturgia, y están totalmente desfasados, descontextualizados, errados de las verdades del reino eterno. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el vestirse con el calzado no es aplicable a la paz ni al evangelio en sí, como muchos lo han entendido, lo han empleado. No debemos olvidar, nunca debemos olvidar que el calzado en el pasaje es aplicable al apresto. ¿A la qué? Al apresto. El texto dice calzado los pies con el apresto. No con el evangelio ni con la paz, es con el apresto. Y ese término apresto del griego es toimasía. E-T-O-I-M-A-S-I-A. Toimasía, que indica disposición, querer, deseo íntimo. O sea, etimológicamente, tomando en cuenta el contenido, la fuerza y la luz de este término, tomasía, lo que Pablo quiso decir en cuanto al apresto como arma fue, cito, calzaos los pies con la disposición, el querer, el deseo íntimo que un creyente debe tener
para salir a anunciar las buenas nuevas que producen la paz. O sea que la paz viene como resultado de que se predique el evangelio, y el anuncio del evangelio viene como resultado de que haya una disposición, un querer, un deseo íntimo. Entonces, si al caso vamos, un gran porcentaje de los creyentes están descalzos y desarmados porque nadie quiere evangelizar. Esto tiene relación con lo dicho por Pablo en Romanos 10. Cuando usted analiza Romanos 10, el verso 13 al 17, que este pasaje se le ha aplicado a la iglesia y no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con el creyente, lo descontextualizaron, lo desfasaron, lo sacaron de la verdad de Dios, porque la mayoría de los que tenemos en los púlpitos, repito, lo que hace es que leen Biblia pero no estudia. Pablo dice así, Romanos 10, 13, 17, cito: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, que es el evangelio, evangelia, buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Así que la fe es por el oído, y el oír por la palabra de Dios. Este pedazo que está acá, así pues la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No está hablando de la fe que le produce la palabra a un creyente, a un hijo de Dios, a un nacido de nuevo, a un regenerado. No está hablando de eso. Aquí este mensaje no es para la iglesia. Aquí está hablando de la fe salvadora, que de la única forma que un mundo que no conozca a Dios, que no tiene fe, que no conoce a Dios, es que la fe sea activada en ellos por el escuchar el mensaje del evangelio que anuncia a Jesucristo como el Salvador. Es lo que Pablo quiere decir así. O sea que cuando dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra, término palabra es el mensaje del evangelio que anuncia a Jesús como el Señor, como el Salvador. Eso es lo que está hablando allí, pero aquí no está hablando del creyente. Este es un pasaje que no se le puede atribuir al creyente, porque la fe en el creyente es producto del nuevo nacimiento. La fe en el creyente no viene por la palabra, la fe vino por el nuevo nacimiento. Escucharon en la palabra, el evangelio, tuvieron fe, aceptaron ese evangelio que anuncia a Jesús como el plan de salvación, nacieron de nuevo, Dios les impartió justicia, les impartió vida mediante el Espíritu Santo, y nacieron de nuevo, y el fruto del Espíritu, el carácter del Espíritu, la naturaleza del Espíritu vino a morar en ellos, que entre ellos está la fe, amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ok? Entonces, el apresto como calzado es una de las armas de avance que tenemos para establecer, que la iglesia tiene para establecer el reino de la luz. Cada vez que nosotros sembramos las buenas nuevas de salvación en una vida, estamos implantando el reino en esa vida. Por eso eso se va a dar cuando nosotros, como embajadores de Dios, entendemos el valor que tiene la predicación del evangelio, y a su vez entendemos, por causa de esos valores, la responsabilidad y el peso que cae sobre nosotros en el llamado que tenemos para hacerlo. Pero no lo anunciamos. O sea, no hay los programas de evangelización en la iglesia se acabaron. El montón de organizaciones con dineros en el tesoro, como tú no tienes una idea, pero un montón de dinero en sus cuentas bancarias, no hay programa de evangelización.
No hay quien mande a escribir tratados, imprimir tratados. La iglesia no hay quien salga a la calle de dos en dos a tocar puertas por puertas para entregar un tratado y presentar a Jesús como el Señor y Salvador. Eso se acabó. Mire, el escritor de la carta a los hebreos hace una comparación y le da mayor valor al mensaje proclamado por Cristo que a la ley traída por los ángeles, anunciada por los profetas, y exclama que si el mensaje dado por los ángeles fue firme, cuánto más las buenas nuevas anunciadas cuánto más las buenas nuevas anunciadas por Cristo que se nos fueron confiados. Eso está en el Evangelio Hebreos, el que escribe los Hebreos, el capítulo 2, verso 1 al 4. Fíjense lo que dice así. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que aquí no está hablando de cuidar la salvación, sino el mensaje de la salvación. Porque eso es lo que viene hablando el que escribe. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Este pasaje se ha tomado como para hablar de la pérdida de la salvación y que el creyente tiene que cuidar la salvación. Y aquí está hablando de cómo escaparemos nosotros si descuidamos el mensaje de una salvación tan grande que anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, reitero, en este capítulo el escritor de la epístola a los hebreos hace una comparación y le da mayor valor al mensaje proclamado por Cristo que a la ley traída por los ángeles y anunciada por los profetas. Y exclama que si el mensaje dado por los ángeles, según lo que está escrito en Hechos 7:53, fue firme, cuánto más las buenas nuevas anunciadas por Cristo que nos fueron confiadas. Señores, por esta razón, el que escribe exclama con gran lamentación al ver la disciplina y la confrontación severa que vendría de parte de Dios para aquellos a quienes le fue confiado el mensaje de salvación y no se ocupan del mismo en cuanto a aceptación, vivencia y proclamación por causa de sus temores, perjuicios internos, pecados y mal testimonio y para ustedes contar. O sea que la expresión ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que esa expresión que aparece en el pasaje no tiene nada que ver con perder la salvación, ni tampoco con cuidarla, sino con el aceptar de la acción disciplinaria de Dios que vendría por no ocuparse, en el caso de los judíos convertidos, como se requiere de dicha salvación, por una desobediencia voluntaria después de haber conocido la verdad en cuanto a Cristo se refiere, queriendo volver a los sacrificios y las demandas de la ley. Entonces el escritor les advierte que si siendo profesantes de la ley, que vino mediante los ángeles y anunciada por los profetas, no escaparon del juicio y la disciplina de Dios por ser transgresores de esta, menos se les pasará por alto la disciplina y la confrontación que tendrían de parte de Dios si menosprecian y descuidan el mensaje del Evangelio que vino mediante Cristo. Y eso es lo que está pasando ahorita con nuestras iglesias. El 90% no está predicando el Evangelio. Eso se ha descuidado. Por otra parte, los apóstoles instan a los creyentes, a los líderes y a los creyentes sobre la responsabilidad de velar por la pureza de la doctrina del Evangelio, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, según lo que está escrito en primera carta a Timoteo, el capítulo 3, verso 8-9, la cual tiene que ver con el testimonio personal para que a la proclamación del Evangelio no haya tropiezo. Fíjese lo que dice, lo que está escrito en primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 8-9. Cito: los diáconos asimismo deben ser honestos,
sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Repito, que guarden el misterio de la fe, la proclamación del evangelio, lo que están predicando con limpia conciencia. Pero si usted busca la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, verso 13 al 14, dice: retén la forma de la sana palabra que de mí oíste. Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guardad el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, sé un hombre de testimonio, sé íntegro, verás, lleva por delante que tu vida sea intachable, que nadie tenga en poca tu juventud, en palabras, en hechos, en doctrinas. Sé un hombre de testimonio, que no seas piedra de tropiezo para los que te ven y dicen: mira, yo para ser evangélico como ellos no lo soy. Entonces, según el testimonio del apóstol Pablo, del apóstol Judas, del apóstol Judas, el proclamar el evangelio y mantener la fe es y será una contienda ardua en contra de los poderes de las tinieblas. Batalla que como embajadores de Dios y colaboradores de Él nunca, pero nunca debemos descuidar, porque el hacerlo sería lo mismo que estar desprovisto del calzado como arma, y a su vez le da la posibilidad a los poderes de las tinieblas, a Satanás, a sus demonios, a los súbditos, en nuestro descuido, de sembrar cizaña y desviar al mundo aún más de la verdad y confundir a los que ya han creído. Señores, el calzado es la única arma de avance y la única arma que tenemos a la ofensiva. Es la única. Las demás son para la defensiva. La única arma que tenemos para la ofensiva es el apresto del evangelio de la paz. Las demás son para la defensiva. Entonces, ¿de qué me sirven las demás armas como defensa si no tengo la disposición, el querer, el deseo íntimo, el tiempo, el amor, la pasión para el avance en la predicación del evangelio, para el rescate del principal valor del reino, que es la raza humana? El Judas, el capítulo 3, el verso 3 y 4. Judas, verso 3 y 4, no tiene capítulo, tiene uno solo. Judas 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es una lucha que debemos tener con los poderes de las tinieblas, con las circunstancias de la vida, con las tentaciones, con las ofertas que nos presenta Satanás. Guardarnos en pureza, en equidad, en rectitud, en integridad, en lealtad, dando testimonio a un mundo, no participando de las tinieblas, teniendo sentido de traslado, entender que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, nada hacemos en las tinieblas, que somos una luz para alumbrar ante las tinieblas, no para escondernos, que somos la sal de la tierra para darle sentido a la vida, sazón a la vida y parar la corrupción y la putrefacción en la que este mundo se encuentra.
que no somos ya de este mundo, que no le pertenecemos a las tinieblas, que somos embajadores de Cristo, no espías del diablo dentro del mundo, dentro de la iglesia, que somos embajadores de Cristo. Señores, la iglesia como sal de la tierra y luz del mundo, lo vuelvo a repetir y hago fuerza, según lo que está en Mateos, el capítulo 5, verso 13-14, tiene la gran responsabilidad de dar testimonio del evangelio con dichos y con hechos. Esto es lo que escribe el autor de los Filipenses, es el apóstol Pablo, el autor de los Filipenses. Vamos a citar el pasaje. Esto está en Filipenses, el capítulo 2, versos 12 al 16. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ese término ocupaos, que aparece en el pasaje, ahora antes leído, en relación a la salvación, no tiene nada que ver con el obrar para mantener o cuidar la salvación, sino eso tiene que ver con la exhortación que le da Pablo a los creyentes, esa que se aboquen, trabajen, produzcan para difundir el evangelio como luminares del mundo, dando testimonios de tal proclamación con palabras y con hechos. Reitero, la proclamación de las buenas nuevas es la mejor forma de confrontar los poderes de las tinieblas ante las naciones, y a su vez es el mejor método para obtener territorio y tomar lo que Cristo ya conquistó. No hay tal cosa como decir que vamos a ungir las ciudades desde los lugares altos si no tenemos la disposición, el querer, la pasión, el amor de salir en la gran comisión a anunciar el reino de Dios y a Cristo como el Rey. O sea que es un error y es caer en un engaño si tratas de hacer las cosas como Dios no te las mandó a hacer. En ninguna parte del Nuevo Testamento está establecido como principio en el mundo espiritual el salir a realizar supuestos ungimientos para tomar posición de la ciudad o naciones. Lo que sí está establecido por Dios, la cual Cristo dio como mandamiento, es anunciar las buenas nuevas de salvación en todo el mundo. Dice en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, destruyendo las obras del diablo con la manifestación del poder del Espíritu Santo que está en nosotros, echando fuera demonios. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan, los endemoniados son libres. Esa unción que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, va a manifestarse, va a operar a favor nuestro y a favor de los que nos rodean, a destruir las obras del diablo. Es cuando nosotros ejecutamos las armas, esta arma de la verdad, cuando tenemos disposición, deseo, querer íntimo, amor, pasión, entrega para salir a anunciar las buenas nuevas de salvación, que el mensaje sea cristocéntrico, anunciar a Cristo, el crucificado, el resucitado, el Cristo que fue resucitado, el que fue crucificado pero que resucitó al tercer día, que la muerte no lo pudo detener, que venció el Hades, los principados de las potestades, el diablo, el infierno, a las tinieblas, al mundo, que nunca se halló pecado en él,
que está sentado a la diestra del Padre, anunciando que vendrá algún día a juzgar a los vivos y a los muertos y establecerá su reino acá en la tierra, el milenio, anunciar esas buenas nuevas, y el demonio que se atraviese, si hay endemoniados que se atraviesen, y echamos fuera, los enfermos sanan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan. Esa es la única forma de avanzar, y proclamar y tomar el territorio que ya Cristo conquistó. Porque nosotros fuimos llamados a conquistar nada. Nosotros fuimos llamados a tomar lo que ya Jesús conquistó. Nosotros no andamos buscando victoria, nosotros estamos en victoria, nosotros nos mantenemos en victoria. Un creyente que anda buscando victoria porque tiene un punto de derrota. Usted no anda buscando victoria, usted está en victoria y usted se mantiene en victoria independientemente de los problemas, las vicisitudes, las enfermedades, lo que venga sobre usted. Va a invadir un terreno que no le corresponde, y usted va a ser libre en el nombre de Jesús. Te doy un consejo como maestro: nunca hagas lo que ni Cristo ni los discípulos hicieron. Y nunca haga lo que no está establecido en las Sagradas Escrituras como mandamiento. Por otro lado, hago una serie de preguntas en relación a lo que venimos tratando. ¿Dónde están los programas de evangelización que la iglesia debería llevar a cabo? ¿En qué se invierte el dinero que se recibe en nuestras congregaciones? En diezmos, ofrendas, primicias y pactos. ¿En qué? ¿Quién se está enriqueciendo con todo eso? ¿Quiénes se están beneficiando de las finanzas que se aportan en el seno de la iglesia? Se conoce del montón de organizaciones con el dinero acumulado en los bancos, mientras que la gente muere sin conocer las buenas nuevas que los llevarán a la salvación. ¿Dónde está el dinero? A la iglesia como cuerpo, como organismo, como colaboradores de Dios, como embajadores del reino eterno, se le confió el mensaje de las buenas nuevas de salvación, cuyo mensaje lo cataloga Pablo, el apóstol, como el mensaje de la reconciliación. Señores, se nos entregó y confió un mensaje para decirle al mundo y mostrarle la paternidad de Dios, el amor de Dios, ese amor incondicional del Eterno, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios mediante la persona de Jesucristo. Y el texto lo dice. Óigalo bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿a quién? A nosotros, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios no tiene problemas con el mundo lo tiene con Dios. Por otra parte, somos un pueblo adquirido, linaje de Dios, con un sacerdocio, una nación apartada para Dios, para que anunciemos las virtudes que indican todo lo que Dios es, su inminencia e intrínseca, de aquel que nos trasladó de las tinieblas, óigase, de las tinieblas a la luz. Qué gran responsabilidad nos confió el Eterno, cosas de las cuales los ángeles contemplan con gran gozo en el momento que se ejecutan y que ellos lo quisieran hacer. En conclusión, el entender la responsabilidad que conlleva
el pregonar las buenas nuevas de salvación, la necesidad que hay en el mundo del mensaje de la cruz, el agotar todos los recursos y buscar los medios del cómo hacerlo, el entender que aún ni la vida tiene tanto valor como el que se pregona el evangelio. Si tenemos que entregar la vida por hacerlo, lo hacemos. Es una forma de poder entender que estamos calzados con el apresto, con la disposición, el deseo, el querer de salir a predicar este evangelio que produce paz. Pedro en su primera carta, el capítulo 2, verso 9 dice: mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Señores, debemos entender que se nos entregó el mensaje de la reconciliación. Y nos entregó un mensaje para decirle al mundo y mostrarle la paternidad de Dios, el amor incondicional del Eterno, su compasión, su gracia, su misericordia, su perdón, y que está dispuesto y deseoso de que haya una relación entre esas personas que están perdidas, que pertenecen a las tinieblas y que son hijos del diablo, y que cambien de padre y pasen a ser hijos de Dios, y Dios llegue a ser su Padre eterno. Pero esa responsabilidad la tenemos somos nosotros como creyentes. Hoy se le prende el bombillo. ¡Ping! Ahora entiendo por qué el maestro dijo, comenzando, que la mayoría de los creyentes no están vestidos con armadura de Dios. Ahora entiendo por qué el maestro dijo que un gran porcentaje de nuestros feligreses, hijos de Dios, están descalzos. Porque el decir que tengo el calzado del apresto, que indica la disposición, el querer, el deseo íntimo para salir a predicar el evangelio que produce paz, señores, estoy totalmente desprovisto y descalzo, porque muy lejos está esa verdad de mí. Bueno, se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes decirle que oren mucho por mí, por favor, no dejen de orar, cúbranme. 2, compartan este mensaje, no lo dejen de compartir. 3, busquen nuevos suscriptores para que se inscriban en este canal. Comparte estos mensajes, haga invitaciones a los nuevos suscriptores. 4, compartan estos mensajes. Ya les dije, no dejen de dar una ofrenda para este ministerio, que la necesitamos. Sí, necesitamos una ofrenda. Gracias a Dios por lo que lo han hecho. Gentes que me han llamado y me han dicho: maestro, soy agradecido. Y Pablo dijo: sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Soy agradecido de su ministerio. No hagáis como aquellos 9 leprosos que fueron sanados 10 y solamente uno se regresó. Uno fue agradecido. Si usted está siendo bendecido con este ministerio, pues aporte una ofrenda. Pero primeramente no deje de orar por mí. No deje de orar. Busque nuevos suscriptores. Comparte estos mensajes. Si puede dar una ofrenda, hazlo. Se despide el maestro José Briceño. En nuestra próxima oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la fe como escudo. Esa arma, la fe como escudo. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77 briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.